Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Rincón de Sobaku, una sección que no tiene ninguna pretensión, como ustedes saben, más que de hablar sobre cómics, historieta, narrativa gráfica, banda de cine, manga, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy nos vamos a referir a una historia llamado Un lugar solitario para morir. Un nombre muy potente para una historia que nunca ha sido considerada dentro de las mejores historias de Batman. Como ustedes saben, cada cierto tiempo siempre aparece alguna página especializada en cómics que confecciona una lista de las mejores historias de Batman, y en esa lista obviamente siempre entra, por ejemplo, La Broma Asesina, Batman Hash, eh, Batman Año 1, en fin, clásicos de clásicos de Batman. Pero Un lugar solitario para morir nunca ha figurado en estas listas, y yo personalmente siento que es una historia que por lo menos debiera ser considerada como un referente, o por lo menos importante dentro de la continuidad de este personaje. ¿Por qué? Porque es una historia que relata la primera aparición de Tim Drake. Para aquellos que quizás no sepan quién es Tim Drake, yo les voy a contar que Tim Drake con el tiempo pasaría a convertirse en el tercer Robin que acompañaba a Batman, digamos, en las salidas nocturnas. Y Tim Drake hasta el día de hoy sigue siendo un personaje muy importante dentro de la continuidad, porque de alguna forma vino a espantar los fantasmas que dejó Jason Todd, el segundo Robin, que falleció a manos del Joker en la historia Una muerte en la familia. Esta historia, Un lugar solitario para morir, es una historia súper intensa desde el punto de vista de cómo los personajes van cargando fantasmas que vienen, digamos, desde el pasado. Y de alguna manera es una historia que plantea preguntas como, por ejemplo, ¿quién es Tim Drake? ¿Cuáles son las intenciones de Tim Drake? ¿De dónde aparece? ¿Quién es su familia? Preguntas que en esta saga, digamos, quedarían abiertas para futuras historias posteriores, pero que aún así Un lugar solitario para morir no solamente es un clásico en términos de historia y de continuidad, sino que además porque sería una oportunidad para poder conocer a uno de los dibujantes más icónicos y más clásicos de Batman, que es Jim Aparo. Así que, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno a ver esta publicación de Editorial Perfil. Así que, ¡vamos! Un lugar solitario para morir fue publicado en el año 1988 y vinculó números de Batman y los Nuevos Titanes, agrupación que en ese entonces era un hitazo para la DC y que en cierta medida le hacía el peso a los X-Men de Marvel. El guión estuvo a cargo de una de las duplas más importantes del cómic, George Pérez y Marv Wolfman, quienes fueron responsables de Crisis en las Tierras Infinitas, Los Nuevos Titanes, Batman Año 3, Batman Una muerte en la familia, entre otras historias. En los dibujos participaron Jim Aparo, acaso el dibujante más clásico y más importante de Batman, uno de los más característicos y además uno de los más constantes, juntos con Tom Grummett, que si bien en ese entonces era muy joven y poco conocido, a los años después pasaría a ser un referente por su trabajo en la etapa de la muerte de Superman y el reinado de los Supermanes. La historia transcurre meses después de la muerte de Jason Todd, el tercer Robin, a manos del Joker. Batman se encuentra abatido.
culpable por la muerte de su compañero y solo lo motiva a salir en las noches la posibilidad de poder encontrar la muerte como la única salida a la crisis que lo aqueja. No mide los riesgos, se expone inútilmente y el cansancio lo sumerge cada vez más en alguien que está perdiendo los escrúpulos. Frente a esta situación, aparece un niño que desde las sombras lo sigue y lo fotografía constantemente, analizando todos sus torpes movimientos y motivaciones. Este niño, preocupado por la salud mental y física de Batman, acude en ayuda de este personaje, comenzando un viaje con muchos componentes detectivescos para encontrar a Dick Grayson, el primer Robin, y quien actualmente actúa con el nombre de Nightwing. En el intertanto aparece Dos Caras, quien a partir de una serie de actos que pone a Gotham de rodillas, no tarda en captar la atención de un fatigado y desmotivado Batman. Este niño, con habilidades detectivescas muy agudas, sabe que Dick Grayson fue Robin y sabe que Batman es Bruce Wayne, y con esta información se presenta frente a Dick en el mismo circo donde se conocieron 10 años atrás y donde fallecieron los padres de Grayson. Este niño es Tim Drake, y el día que los padres de Dick Grayson fallecieron, él estuvo presente. Los movimientos de Dick le fascinaron a tal nivel que los memorizó, de tal forma que años después no le costó descubrir que Dick Grayson y Robin eran la misma persona y que Batman obviamente debía ser Bruce Wayne, el millonario que lo adoptó. Volviendo a la actualidad, Tim Drake le pide que Dick Grayson regrese con Batman, pero bajo la identidad de Robin, no como Nightwing, puesto que dice que Batman y Robin representan un símbolo, se complementan y la claridad de Robin puede sacar de la oscuridad a Batman. Pese a la negativa de Dick Grayson de actuar como Robin, se reúne de igual forma con Batman, pero en su identidad de Nightwing. Ambos comienzan a ir tras los pasos de Dos Caras, quien luego de varias acciones logra detener a ambos por medio de una trampa. Aquí es donde la historia cobra especial significado, puesto que ante la desesperación de Tim Drake por rescatar a Batman y Nightwing, accede a la Batcueva para tomar el traje de Robin que perteneció a Jason Todd y se lo pone. De esta manera, vestido como Robin, sale al rescate de ambos, logrando vencer a Dos Caras. De esta manera capta la atención de Dick Grayson y de un escéptico Bruce Wayne, quien accede a tomar a Tim Drake como un protegido parcial, entendiendo que hay muchas preguntas que merecen ser respondidas, como por ejemplo, ¿quiénes y dónde están los padres de Tim Drake? ¿Cómo utilizar de manera productiva las habilidades detectivescas de este niño? Y lo más importante, ¿está dispuesto Batman a pasar nuevamente por el proceso de adopción de un nuevo Robin? Un lugar solitario para morir es una historia poco conocida, pero con una estructura de guión muy bien planteada. Profundiza en la psicología de los personajes y sabe presentar a Tim Drake de manera creativa. Si bien no tiene la carga mediática de otras obras, su importancia radica en que introduce a un personaje que hasta el día de hoy sigue teniendo una gran importancia en el universo del Hombre Murciélago. Definitivamente un clásico aún por descubrir. Un lugar solitario para morir fue una publicación realizada por Editorial Perfil en el año 1994. Aquí podemos ver en los créditos, agosto de 1994, y fue una historia de 5 partes que en la Editorial Perfil involucró los números 38 al número 42 dentro de la continuidad de Perfil de esa época. Y esta es una historia que de alguna forma toca una fibra importante de Batman, porque está ambientada tiempo después de la muerte de Jason Todd. Por lo tanto, esta es una historia que está conectada con esa saga y a la vez sirve de introducción para lo que posteriormente conoceríamos como el tercer Robin, que es Tim Drake. La historia parte con Batman desgastado psicológicamente y físicamente, exponiéndose constantemente a ser destruido por cualquiera que se interponga en su camino, y dentro de este proceso de crisis hay alguien que comienza a fotografiarlo, obviamente sin que él se dé cuenta, y esa persona
que lo fotografía desde lejos, comienza a intuir que Batman está en problemas. De hecho, esa persona se refiere a él como Bruce Wayne. Por lo tanto, ya partimos de lleno enterándonos de que hay alguien que sabe cuál es la identidad de Batman, y después ya damos paso a la aparición de Dos Caras, de Two-Face, quien comienza a conversar con una radio, y la radio le empieza a dar indicaciones de qué es lo que tiene que hacer. Y ahí Dos Caras llega a la conclusión de que tiene que comenzar a realizar ciertas acciones para poner en jaque a Ciudad Gótica. Bueno, a medida que avanza la historia, aquí podemos ver a un Bruce Wayne muy conflictuado. De hecho, aquí hay un diálogo muy bueno con Alfred, donde Alfred le dice que si él sigue así, él dice que no tiene la intención de pasar el resto de su vida siendo de enfermero si es que él sigue así. Entonces ahí se genera como un quiebre, que es muy parecido a lo que nosotros vimos en la película de Dark Knight Rises, cuando también hay un quiebre entre Alfred y Bruce Wayne. Y entre medio de toda esta situación, esta persona que parecía a Batman también empieza a acercarse a los Titanes. Que en esa época los Titanes eran como una especie de competencia de lo que estaba haciendo Marvel con los X-Men, que también los X-Men tenían ese factor como de personajes que eran como jóvenes, que estaba pensado para lectores como adolescentes, y los Titanes venía a cubrir ese nicho. El símil de los X-Men en esa época eran los Titanes. Y esta persona obviamente se acerca a los Titanes con la intención de encontrar a Dick Grayson, porque él lo que quiere es conversar con Dick Grayson para que él ayude a Batman, porque Batman se encuentra mal. Y obviamente lo encuentra. ¿Dónde? En el circo donde Dick Grayson perdió a sus padres. Ahora, esto es muy simbólico porque bueno, para quizás aquellos que no saben, Dick Grayson fue el primer Robin, y él se transformó en Robin porque el día en que sus padres fallecieron en el circo, porque su familia era trapecista, Bruce Wayne estaba en ese circo y le impactó tanto la muerte de los padres que lo adopta. Y obviamente al adoptarlo, Bruce Wayne le confiesa a Dick Grayson que es Batman, y por consecuencia Batman impulsa a que Dick Grayson se transforme en Robin, el primer Robin. Bueno, en esta historia plantean que el día que los padres de Dick Grayson murieron, estaba presente un niño, y ese niño era Tim Drake. Tim Drake era apenas un niñito, casi un bebé, que estuvo presente ese día, y que obviamente él quedó maravillado con el circo. Y aquí lo que te explican es que Tim Drake, aquí lo vemos a Tim Drake con sus padres paseando por el circo. Apenas Tim Drake vio a esta familia de trapecistas y él quedó asombrado. De hecho, aquí se encuentra Tim Drake con Dick Grayson cuando Dick Grayson todavía estaba en el circo, y de alguna forma Tim Drake memoriza los movimientos de la familia de Dick Grayson. Por lo tanto, él después, con el tiempo, saca por conclusión, viendo las noticias, de que Dick Grayson era Robin, porque él recuerda que ese movimiento que aquí aparece haciendo Robin era el movimiento que hacía Dick Grayson. Por lo tanto, por consecuencia, él entiende que Batman es Bruce Wayne, y él de esa forma le pide a Dick Grayson que ayude a Batman. Y obviamente aquí Dick Grayson dice, bueno, si este niño ya sabe todo, que no viene el caso seguir ocultándole cosas, así que le presenta la Baticueva. Y aquí ya Tim Drake alucina porque se encuentra con el traje de Jason Todd. Pero Dick Grayson dice que Batman no necesita Robin, sino que necesita Nightwing, porque aquí también se explora en otra arista de esta historia, de que Dick Grayson no quiere volver a ser Robin,
porque para él eso ya es una etapa pasada. Pero Tim Drake le insiste en que no, que Batman necesita a Robin, no a Nightwing. Así que obviamente, a medida que va pasando la historia, que hay una viñeta súper potente, porque sale Tim Drake pasándole el manto de Robin a Dick Grayson, pero él se resiste y le dice que no, que la etapa de Robin ya pasó, eso ya es pasado y él ahora es Nightwing. Entonces, a medida que avanza la historia, Dos Caras junto con Nightwing se enfrentan a Dos Caras, y aquí se genera algo súper importante en la trama, porque Dos Caras, al tener a ambos bajo su merced, da pie para que Tim Drake diga: tenemos que hacer algo. Y ese algo, ¿qué es? Pues ponerse el traje de Jason Todd y estrenarse por primera vez como Robin. Pero es un estreno, digamos, a medias, porque Tim Drake se pone el traje, digamos, como para salir del paso, pero no para ser Robin definitivamente, por lo menos en ese momento. Entonces lo que hace aquí Tim Drake es que acude al lugar donde están Batman y Nightwing y logra salvarlos a ambos, pero aquí hay un diálogo con Batman, porque obviamente Batman se molesta. Aquí hay una secuencia donde Batman sale, digamos, de los escombros y le saca el antifaz y le dice a Tim Drake: no sé quién eres, pero tú no eres Robin. Entonces ahí se genera un diálogo donde incluso Nightwing le dice a Batman: mira, lo que pasa es que este cabro es súper inteligente, porque una, que sabe cuáles son nuestras identidades, segundo, tiene habilidades detectivescas, y tercero, tiene ciertas habilidades físicas, porque él cuando niño estudió los movimientos de Robin. Así que Nightwing le dice que reúne las condiciones para ser alguien en quien Batman podría confiar. Y bueno, aquí yo me voy a saltar el final, porque el final de la historia, aquí por ejemplo se define quién es la persona que estaba hablando con Dos Caras en la radio, pero aquí no lo voy a mostrar, porque obviamente si pueden o si tienen la oportunidad de leer la historia, la idea es que igual ustedes puedan hacerlo, pero es una historia, digamos, que deja la puerta abierta para otra saga que se llama Rito Iniciático, que es una historia donde se muestra qué es lo que impulsa definitivamente a que Tim Drake sea Robin, el tercero. Bueno, y estas ediciones son de Editorial Perfil. No es primera vez que hablamos de esta editorial. Una editorial argentina que estuvo publicando muchas cosas de DC en la primera década del 90. Tenía algunos artículos, por ejemplo aquí tenemos una sección que se llama Chismes y Comentarios, dedicado al Batman de la serie animada, y obviamente la clásica sección de las cartas, mensajes góticos. En los complementos que venían con esta revista eran muy buenas, por lo tanto, si a lo mejor la historia no te enganchaba mucho, definitivamente te podías quedar con las secciones que venían complementando la revista, porque eran secciones que manejaban mucha información y también te ponían al día con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, la editorial Perfil se preocupó de entregar mucho contenido. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo llamado Choque de Universos, donde es un artículo que habla sobre las publicaciones que han hecho DC y Marvel. También muy completo, con mucho dato, mucho nombre, mucho autor, tiene mucha información que es muy específica. Y aquí también sección de chismes y comentarios con noticias. Bueno, esto un poco
lo tomaron de lo que hacían las editoriales españolas, como la 5, que tenía una sección de noticias donde iban informando qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos en esa época, con la sección de las cartas. Así que Un lugar solitario para morir, un buen nombre para una historia muy oscura y muy entretenida a la vez. Bueno, a modo de conclusión, podríamos decir que esta es una historia, yo creo que es importante dentro de la continuidad de Batman. Yo creo que definitivamente es una historia para leer, sobre todo porque es una historia por descubrir, considerando que Un lugar solitario para morir no es una historia muy conocida, es una historia que está ahí, digamos, está dentro como del rango de historias que nunca ha sido bien explotado por DC. Pero, no sé, pues los guiones de Wolfman y Pérez son guiones que siempre uno va a la segura. Y sobre todo si está con Jim Aparo, que es un clásico del dibujo de Batman. Tenemos aquí entonces una historia que de alguna forma viene a plantearnos una publicación que definitivamente es recomendable 100%. Así que para aquellos que a lo mejor quieren introducirse en el universo de Batman y a lo mejor no saben por dónde comenzar, yo creo que Un lugar solitario para morir es una buena instancia para poder comenzar a entrar a este universo. Así que vamos cerrando entonces el capítulo de hoy. Agradecer a la gente que ha estado pidiendo el capítulo. El fin de semana pasada nos subimos El Rincón de Sobaco. Así que agradecer a la gente que preguntó, que estuvo medio expectante, que no supo por qué no subimos el capítulo, y básicamente fue por un tema de tiempo que nos dimos abasto y no pudimos publicar. Así que nada, pues agradecer a la gente, compartan el capítulo, suscríbanse y recomienden qué otras publicaciones podemos mencionar acá. Así que ñoñas y ñoños, nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión. No sé cuándo, ni cómo, ni dónde, pero de que nos vamos a ver, nos vamos a ver. Así que adiós ñoñas y ñoños, adiós, 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 nos vemos.